Bienvenidos a nuestro podcast Tu Caso Jurídico. En esta oportunidad nos hacen la consulta uno de nuestros seguidores. Se trata de George, un hombre que con esfuerzo logró adquirir varios inmuebles, y de su amigo Chemo, a quien decide ayudar prestándole gratuitamente uno de esos bienes para que viva con su familia y trabaje en un gimnasio que allí se encontraba. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación cambia. Chemo empieza a comportarse de manera sospechosa, incluso cambiando las cerraduras del inmueble, lo que genera una preocupación jurídica importante. A partir de este caso, surgen varias preguntas fundamentales que vamos a resolver. Hoy vamos a analizar este caso que es muy interesante del derecho civil colombiano, que nos permite entender conceptos claves como el comodato, la posesión, la mera tenencia y la protección del derecho de propiedad. A la primera pregunta que nos hace nuestro seguidor: ¿la escritura pública es un justo título? ¿De qué tipo? La respuesta es sí. La escritura pública de compraventa debidamente registrada constituye un justo título, fundamentado en el derecho civil colombiano, Código Civil, artículos 663, 756, 764. El justo título es aquel que tiene la aptitud legal para transferir el dominio. La compraventa registro en la Oficina de Instrumentos Públicos perfecciona la transferencia del dominio. Este es un título traslaticio de dominio específicamente. Oneroso, hubo precio. Real, transfiere propiedad. Perfecto, porque está registrado. Conclusión técnica: George es propietario pleno, titular del derecho real de dominio, es decir, la naturaleza del comodato. En primer lugar, es importante entender que el comodato es un contrato esencialmente gratuito. Esto significa que quien recibe el bien, en este caso Chemo, puede usarlo, pero sin pagar nada a cambio y con la obligación de devolverlo. Esto lo diferencia claramente de un arrendamiento donde sí existe un pago o canon. En este caso, George actuó por solidaridad, no por interés económico, lo que confirma la naturaleza gratuita del contrato. 2. ¿El comodato necesita formalidades? La ley colombiana no exige solemnidades para el comodato. Esto quiere decir que puede hacerse de manera verbal y sigue siendo válido. Sin embargo, aquí aparece un punto clave. Aunque sea válido verbalmente, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque en caso de conflicto, como el que estamos viendo, probar lo que se acordó se vuelve mucho más difícil. 3. ¿En qué calidad está Chemo? Este es el punto más importante del caso. Inicialmente, Chemo es mero tenedor porque reconoce dominio ajeno. George ocupa por comodato arte 775 Código Civil. El mero tenedor reconoce dominio ajeno. Pero ahora hay un problema grave: cambiar cerraduras. Plus, no contestar. Posible interversión del título. ¿Qué es la interversión del título? Es cuando el mero tenedor pasa a comportarse como poseedor. Ejemplo: deja de reconocer al dueño, actúa como propietario, excluye al dueño. Aquí hay indicios claros de eso. Entonces, antes, Chemo, mero tenedor. Ahora, posible, Chemo, poseedor de mala fe. Chemo no es dueño, pero podría intentar llegar a serlo. Escuchemos ahora también el análisis jurídico de mis colegas aquí presentes sobre otras incógnitas que surgen de este caso. Adelante, Dayana. Seguimos dándole respuesta a las preguntas que tiene el señor George frente a su caso y encontramos una pregunta muy importante. ¿El comodato verbal protege a George? Es claro que sí, pero tiene limitaciones. El comodato es un contrato válido incluso si es verbal. Es un préstamo gratuito de uso. Sin embargo, al no estar por escrito, George tiene dificultades probatorias, es decir, puede ser más complicado demostrar las condiciones del acuerdo en caso de conflicto. Hacerlo pues por escrito habría sido mejor porque pues él define claramente derechos y obligaciones, facilita la prueba en un proceso judicial y reduce el riesgo de conflictos como el que se le presenta en este momento. Otra pregunta también muy importante es, ¿Chema tiene algún derecho por haber vivido 7 años allí? No.
no adquiere pues ningún derecho de propiedad solo por el paso del tiempo, ya que su ocupación fue inicialmente autorizada, pero sí puede alegar ciertas situaciones de hecho como mejoras realizadas en el inmueble si él las realizó. Ahora, pues bien, si logra probar que dejó de ser tenedor y pasó a comportarse como poseedor durante el tiempo exigido por ley, podría él intentar una prescripción, pero esto no es automático ni fácil de demostrar. Y otra pregunta también que nos plantea es, ¿existe una acción legal para recuperar el inmueble? Claro que sí. Pues el señor George puede acudir a la acción reivindicatoria, que es una acción real mediante la cual el propietario busca pues recuperar un bien que está en manos de otra persona. También él podría iniciar un proceso de restitución del inmueble alegando la existencia del comodato y la obligación de devolverlo. En conclusión, sigue siendo pues el señor George el propietario del inmueble, pero debe actuar rápidamente. La situación de Chema podría pues escalar si logra configurar una posición. Este caso pues nos deja una lección clara, es que incluso entre amigos es fundamental dejar constancia escrita de los acuerdos, especialmente cuando se trata de bienes inmuebles. Compañeros, vamos a seguir respondiendo las preguntas de este caso. ¿El comodato es gratuito o oneroso? El comodato es, por definición legal, un contrato esencialmente gratuito. ¿Esto qué significa? Esto significa que el comodatario, en este caso Chemo, no paga ningún tipo de contraprestación por el uso del bien. Esta característica no es accidental, sino estructural, ya que si existiera pago, ya no estaríamos frente a un comodato, sino ante un contrato diferente, como lo es el de arrendamiento. En consecuencia, el hecho de que Chemo haya ocupado el inmueble durante 7 años sin pagar no le genera por sí mismo ningún derecho de la propiedad, ya que su uso se fundamenta en la liberalidad de George. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El comodato requiere solemnidades? Desde mi punto legal, el comodato no es un contrato solemne. Esto quiere decir que puede celebrarse de forma verbal y sigue siendo válido, siempre y cuando exista la entrega del bien. Sin embargo, aquí es fundamental hacer una distinción entre la validez jurídica y la facilidad probatoria. Aunque el contrato verbal es válido, en la práctica puede generar dificultades al momento de mostrar su existencia y sus condiciones en un proceso judicial. Tercera pregunta. ¿Habría cambiado algo si el contrato fuera escrito? Sí, definitivamente sí. Si George hubiera formalizado el comodato por escrito, habría fortalecido significativamente su posición jurídica, debido a que, primeramente, tendría una prueba clara de que Chemo ingresó al inmueble como mero tenedor, reconociendo dominio ajeno. Segundo, habría podido establecer condiciones específicas, tales como son los plazos y las obligaciones de restitución. Y tercero, habría podido reducir el riesgo de que Chemo alegue una posesión autónoma, lo cual es relevante frente a una eventualidad de prescripción adquisitiva. En otras palabras, aunque el contrato verbal es válido, el contrato escrito es mucho más eficaz para prevenir conflictos y proteger el derecho de la propiedad.